El capitán Harris parpadeó ante la consola. Un pegote de mostaza se aferraba obstinadamente a la esquina de la pantalla carbonizada. Bueno, eso es subóptimo, murmuró con cautela, tocando el panel defectuoso que acababa de decidir su curso para ellos. El teniente Jensen, que había estado suspendido en una parada de manos improvisada cuando el motor Warp dio su tos agonizante, ahora colgaba boca abajo de su arnés. No creo haber visto nunca algo subóptimo en el informe de mal funcionamiento estándar. Señor, es la primera vez para mí también. Harris gruñó ya en un cable suelto que envió una lluvia de chispas a través de su uniforme manchado de mostaza. Misión de reconocimiento al borde exterior. Dijeron que era una carrera de leche. Dijeron que, por supuesto, eran los siempre optimistas burócratas en el comando de la Tierra, los que habían puesto verde a una nave de exploración de tercera y una tripulación recién salida de la academia para una exploración potencial de una década de duración de la Galáctico Bond Dougs, era el trabajo menos glamoroso de la flota, por lo que probablemente lo consiguieron un claxon insistente que sonó a través del estertor de muerte de la nave. Alerta de proximidad. Jensen graznó por poco, perdiendo una introducción de cabeza a un panel superior proximidad, a lo que Harris ladró. Estamos en un espacio inexplorado. Exactamente. Espera. Es esa santa madre del impacto del brazalete, todo se fue, cuesta abajo o más bien hacia un cuerpo terrestre desconocido desde allí, la nave apenas más que una lata voladora, contra el polo gravitacional de un planeta. En toda regla, se estremeció violentamente antes de ser arrojada sin contemplaciones a una jungla en expansión. Aris despertó en una maraña de enredaderas y acero duro, notable intacto. La nave estaba más destrozada que una nave, pero el ruido del exterior indicaba que al menos algunos de sus tripulantes habían sobrevivido. Se libró con una mueca pintada y se tambaleó hacia una escotilla deformada. El teniente Jensen informa que su segundo al mando estaba posado de manera bastante precaria en una roca cubierta de musgo mirando algo en la espesura. Señor, no va a creer esto. Harris siguió su mirada e hizo una doble mirada digna de un drama hueco debajo de un grupo de humanoides. Decididamente de aspecto primitivo, vestidos con pieles de animales y armados con palos afilados, se enfrentaban valientemente contra robots con láser gigante que apuntaban claramente robots de aspecto hostil. ¿Esto es un sueño febril? Harris coked, Jensen sonoro con una expresión en desacuerdo con lo absurdo de su situación. Bienvenido al borde exterior. Señor, parece que encontramos vida inteligente. Harris entrecerró los ojos ante la escena debajo de su cabeza. Todavía giraba por un aterrizaje menos que elegante, y su comprensión de la situación no estaba mejorando mucho. Robots sintientes. De la Edad de Piedra era la galaxia que se dirigía en secreto, un elaborado parque temático histórico, teniente seguro perímetro. Quiero echar un vistazo de primera mano, pero no nos presentamos. Todavía sus órdenes. Eran todos un poco redundantes. Parecían bastante preocupados por la batalla decididamente desequilibrada que se desarrolló en el claro, deslizándose entre vides y esquivando monstruosos helechos. Harrison Jensen se abrió paso hacia el caos. Para su sorpresa, los humanoides no solo se estaban manteniendo firmes, estaban ganando seguro, el número de cadáveres de su lado era alarmante, pero su pura ferocidad compensaba su falta de potencia de fuego. «Son como hormigas». Aris susurró, viendo a una mujercita fibrosa abordar un robot de 6 pies de alto, de alguna manera enviándolo a estrellarse contra el suelo con un barrido de pierna perfectamente ejecutado. Como su pregunta fue interrumpida por un grito gutural. Uno de los hombres de la tribu corrió hacia ellos. El pánico grabado en su rostro, una monstruosidad de metal brillante pisándole los talones. El instinto se apoderó del cerebro de Harris. Pudo alcanzarlo. Salió de detrás de un árbol y con un rugido digno de sus días de rugby, se lanzó directamente contra el robot. El impacto lo hizo caer hacia atrás,
pero tuvo la satisfacción de ver cómo la máquina se tambaleaba, dándole al hombre que huía preciosos segundos. Harris se puso de pie y corrió para contraatacar, pero el fuego láser se detuvo. Se arriesgó a echar un vistazo y casi se rió a carcajadas. El robot lo estaba mirando como si acabara de encontrarse con un espécimen de insecto particularmente desconcertante. Entonces, su sensor pareció enfocarse en el uniforme andrajoso de Harris. La insignia brillaba débilmente en la luz del sol moteada con un sonido desconcertante. Saludó y luego dio media vuelta y marchó de regreso. En el denso follaje uniéndose a una lenta retirada de sus hermanos metálicos, Jensen emergió de su escondite con el rostro pálido. ¿Acaba de ordenar que se fuera esa cosa? Sir Har negó con la cabeza completamente desconcertado. Le di un golpe muy fuerte. El claro estalló en vítores, los humanoides salpicaron, pero un victorioso se dirigió hacia ellos. Aris se encontró levantado sobre sus hombros, sus gritos de protesta perdidos en el júbilo que captó la mirada de Jensen. El teniente llevaba una mezcla igual de confusión y entusiasmo, maníaco, subóptimo. Palabra del agente del cielo y su milagrosa ayuda, se expandió por las tribus como un reguero de pólvora. Un minuto. Estaban luchando por sobrevivir contra sus opresores tecnológicamente superiores, y al siguiente, la salvación. Aparentemente. Había caído de los cielos. El lugar del accidente se convirtió en un campamento improvisado. Los humanos trataron con una reverencia generalmente reservada para los dioses, una opción que hizo Harris cada vez se sentía más incómodo con la barrera del lenguaje más infranqueable que una estrella de neutrones. Recurrieron a una extraña forma de charadas. Jensen demostró ser inquietantemente hábil en esto. Ming, el uso de un botiquín para Wild. Applause Harris se centró en la U menos abstracta en su conocimiento de ingeniería para arreglar Salvage Tech e improvisar algunas mejoras sorprendentemente efectivas para sus aliados primitivos armamento. Sentía la punzada de culpa por cada lanza retocada. Con cada día que pasaba se hacía más difícil negar que estaba armando una rebelión invasora. Los robots se mantuvieron alejados. Su ausencia, un testimonio preocupante de su inteligencia estratégica, pero las tribus se envalentonaron. Los susurros se convirtieron en gritos de guerra. Harris se encontró atrapado en consejos estratégicos, acurrucándose alrededor de un fuego, luz y pintura, pegando mapas esbozados en la tierra. Estas no eran solo escaramuzas, ahora había un patrón desconcertante en los ataques unificados de la tribu. Un patrón que parecían sospechosamente tácticas militares rudimentarias, una noche acurrucados con la mujer fibrosa que habían aprendido a través de mucha gesticulación frenética, se llamaba Anna, la líder de este ejército. Patchwork Harris sintió las cuerdas de una idea verdaderamente terrible. Miró el mapa topográfico crudo, el rostro ferozmente determinado de Anna y soltó. ¿Qué pasaría si nunca atacaran en primer lugar? La expresión de Air estaba cuestionando la barrera del lenguaje universal que levantaba su fea cabeza. Harris presionó su voz, apenas un susurro. ¿Qué pasaría si pudiéramos deshabilitarlos antes de que tuvieran la oportunidad? Los ojos de Ona se abrieron de par en par, un destello de feroz comprensión. Apareció fue un momento aterradoramente embriagador. Esto ya no era una simple misión de supervivencia. Se sintió sospechosamente como una guerra en ciernes, y Harris, el capitán de un tin can apenas funcional, había encendido el fósforo. La misión a la fortaleza central de robots era por toda lógica una misión suicida. Harris estaba bastante seguro y violó al menos una docena. Tratados intergalácticos, pero mientras se escabullían por la jungla. Anna y sus cazadores se movían con el inquietante silencio de los depredadores. Ápice. Él no podía quitarse la sensación de inevitabilidad. Él no se había apuntado para esto. No había querido esto. Pero aquí estaba un conquistador intergaláctico torpe. Ellos encontraron el núcleo no en alguna imponente fortaleza metálica, sino LED dentro de un vasto volcán dormido, sus circuitos expuestos y nodos de energía pulsantes hablaban de un diseño crudo pero innegablemente eficiente. Harris sabía
Visto esquemas como este, antes fuentes de energía rudimentarias del tipo usado por civilizaciones que recién emergían de la era industrial, lo golpeó. Entonces una ola de fría realidad, estos robots no eran una fuerza alienígena malévola, sino herramientas creadas por una facción oculta de los mismos nativos. Ana espera su llamado, fue silenciado frenético y completamente perdido en la mujer, cuyos ojos ardían con una vida de amarga venganza, antes de que pudiera explicar, antes de que pudiera siquiera averiguar cómo explicar que su ataque comenzó. Fue una masacre en reverse, armados con las lanzas apresuradamente mejoradas de Harris, empoderadas con cargas electromagnéticas. Los hombres de la tribu eran un torbellino de cables de furia concentrados que fueron arrancados de energía. Los nudos se rompieron y los enormes defensores del metal se derrumbaron con una facilidad inquietante. En el corazón del caos, Harry se encontró dividido entre el orgullo y su ingeniería y la horrorizada comprensión de que había permitido un brutal acto de genocidio. Las secuelas fueron una escena de triunfo incómoda. Los robots yacían inertes, meros esqueletos de sus anteriores seres amenazantes, pero el silencio no era de victoria. Ana, que observaba la masacre, no tenía una sonrisa triunfante, sino un ceño pensativo. Se volvió hacia Harris y, por primera vez, no vio adoración en sus ojos, sino una especie de cansancio. El respeto que se le otorgaba a una bestia peligrosa. Las noticias de la fortaleza de los caídos se extendieron por todo el planeta con una velocidad asombrosa. Harris no estaba seguro de cómo. Señales de humo de palomas mensajeras o alguna forma tribal de radio que no podía comprender, pero el resultado fue innegable. Llegaron delegaciones de lugares lejanos. Pueblos que llevaban ofrendas extrañas y hablaban en lenguas aún más extrañas, cada uno se inclinaba ante él. T.I.D.F. Tai no estaba seguro de qué quería. Fue de todas las cosas Jensen quien atravesó los días en que había usado plumas en el pelo y rejilla como un loco. Señor, dijo, creo que podríamos tener una situación. Harry soltó una risa humorística. Teniente, hemos conquistado un planeta sangriento no por diseño ni por ningún gran acto de valor, sino por una serie de errores colosales y la pura audacia. De los desesperados, había una terrible ironía en todos ellos. Hicieron su palacio en una red extensa de cuevas. Anteriormente, los residentes de los ahora claramente menos poderosos señores robóticos era una especie de existencia extraña. Harris se encontró aprendiendo a tallar madera. Ana insistió en que era una habilidad digna de un líder. Jensen lo bendiga. Se había convertido en el diplomático muerto usando una desconcertante combinación de pictogramas y gestos salvajes para negociar todo, desde tratados hasta menús de cenas. Mientras tanto, Harris pasaba sus días estudiando la tecnología de Sal. Era dolorosamente simple, un retorcido testamento de los inventores ocultos. Una facción de este mundo lo suficientemente desesperada como para convertir la tecnología en un medio de opresión. El gesto de culpabilidad hacia él, amplificado por el peso del poder involuntario que se le impuso, llegó a un punto crítico durante una ceremonia particularmente desconcertante, rodeada de tribus que cantaban con más plumas que un santuario de aves galácticas. Harris estaba a punto de recibir lo que parecía sospechosamente como una corona hecha de hueso pulido. No podía hacerlo lo suficiente. Su voz se quebró a través del cántico. Un silencio inquieto cayó sobre la caverna. Ana, eternamente paciente, esperaba con una ceja arqueada. Harris se tragó su orgullo por cualquier resto de protocolo intergaláctico que pudiera recordar. No puedo, no soy él. Se tambaleó con las palabras con mucha atención, consciente del peso de 100 ojos expectantes sobre él. Este planeta hizo un gesto a su alrededor. Es tuyo. Nunca quisimos. Nunca quise tomarlo. Una oleada de confusión inundó a la multitud. Se alegre de que Jensen suplicara ayuda, su siempre confiable segundo, al mando. Sin embargo, lo miraba con la boca abierta, conmocionada. Ana se acercó no con ira, sino con una extraña mezcla de curiosidad y preocupación. Toma lo que ella preguntó. La pregunta era simple. El dispositivo traductor enganchado a su oreja la tradujo a un inglés plano, pero sus implicaciones eran cualquier cosa.
Pero Harris sintió un frío pavor instalarse en su estómago. Tu hogar, tu mundo. Él explicó lentamente los robots. La lucha. Nosotros, él pensó. Pero tú no estabas en guerra, ¿o sí? El ceño fruncido de Ana arrugó las proporciones casi cósmicas. Luego hizo. Lo inesperado se rió. No fue desdeñoso, sino de alegría genuina, haciendo un gesto hacia los restos de los robots derrotados. Ella habló. Estos no son guerra, son deporte. Harris miró sin comprender. Ana hizo un grandioso gesto hacia la caverna, hacia los miembros de la tribu, que cantaban el disperso concurso de maquinaria, que construimos, luchamos la tribu, más fuerte gana la comprensión. Amaneció lenta y horrorizante, las batallas, la desesperación, la obediencia, casi robótica de sus adversarios metálicos. No era guerra, era el equivalente intergaláctico de un torneo de fútbol. Y simplemente, accidentalmente, ganaron el Super Bowl. No estaba seguro si debía reír, llorar o enviar una transmisión muy disculposa al comando de la Tierra. En su lugar hizo algo claramente humano. Se desmayó. Se necesitó sorprendentemente pocos pictogramas y mucha imitación para arreglar el malentendido monumental que los se había convertido en señores de la guerra accidentales. Las tribus, una vez que superaron el shock inicial de que sus dioses eran idiotas colosales, parecían más divertidos que ofendidos. Resulta que declarar la paz interplanetaria es significativamente más fácil que declarar la guerra. La cueva se convirtió en un centro de un tipo diferente. Harris usó su tecnología restante para iniciar lo que podría describirse mejor como un curso intensivo en avance tecnológico. Les enseñó principios básicos no suficientes para crear algo parecido a la sociedad moderna, pero esperaba suficiente evitar la invención de los combates a muerte de robots. Jensen encontró su verdadera vocación como antropólogo cultural armado con su omnipresente cuaderno de bocetos y una capacidad casi desconcertante para aprender sobre la marcha. Él documentó todo, desde las costumbres tribales hasta los increíblemente complejos libros de reglas deportivas. Ana, para alivio de Harris, recuperó la corona como una monstruosidad, pero también conservó la lanza tallada, caliente fabricada por capricho, un símbolo que explicó que su fuerza no provenía de arriba, sino de adentro. El día que finalmente repararon su nave, llegó con emociones encontradas. Hubo alivio, sí, y el anhelo de una ducha caliente que rayaba en la desesperación, pero también hubo un dolor agridulce. Harris se paró al lado de Ana, mirando el valle. Todavía tenía las cicatrices de su gran desventura, pero en medio de los restos, New Growth se abrió paso a través de las balizas We Leave Behind, dijo esperando que los cartógrafos galácticos tuvieran sentido. Del humor, señales de advertencia para mantener alejados a los demás. Ana simplemente inclinando la cabeza, su mirada fija en un grupo de niños que desmantelaban un robot caído con mucha más eficiencia de la que deberían, tal vez murmuró que los leerían como desafíos. Se volvió hacia él y por primera vez le ofreció una sonrisa que contenía verdadera calidez. Ve en paz, Skyman, y ten cuidado de no conquistar más mundos por error, mientras su nave se elevaba hacia las estrellas. Estaba bastante seguro de que no lo haría, pero seguía de cerca el panel de navegación. Resultó que algunas aventuras eran mejor guardarlas para una sola. ¿Qué reís? Una vez un hombre susurró con medidas iguales de miedo y asombro. Tenía un problema su mano, una vez una extensión de la muerte misma temblaba. Pesos invisibles cargaban sus movimientos, una vez tan fluidos como la luz de las estrellas era una era. Los Science mantuvieron su prime por siglos, pero una fragilidad sigilosa ahora se aferraba a él como un parásito. Lo peor de todo era la vacilación, los retrasos de fracciones de segundo, que eran la diferencia entre una muerte limpia y un escape muy desordenado. Estaba muriendo, no en cuerpo, sino en espíritu. La emoción de la cacería, la sinfonía de los últimos respiraciones de pánico de un objetivo, todas se habían desvanecido a un eco sordo. Sus compañeros susurraban sobre el agotamiento de cacerías llevados demasiado lejos de enemigos.
Quedaron vivos para eclosionar, venganza ofrecieron. Soluciones empapadas en tradición Xi'an, ritual de meditación, purificación. Semanas pasadas en privación sensorial, buscando un realineamiento del yo KRX, lo sabía, probado todos cada uno, más inútil que el último. No su cura si había, una estaba más allá de las formas xianas que había observado otras especies, buscando patrones humanos. Esos, exasperantemente lógicos primates, parecen particularmente expertos en sacar la victoria de las fauces del desastre, no pensaban demasiado, no dudaban, accionaban tal vez su caos. Tenía una clave que a él le faltaba la idea, era una locura, una admisión de debilidad más vergonzosa que cualquier contrato fallido, un aprendiz peor, un humano aprendiz Kirksiseo, el sonido graduándose en su garganta. Sin embargo, cuando sus dedos rozaron la empuñadura de su espada vibratoria, el temblor de la burla de su antiguo, yo sabía que la locura tenía más promesa que su camino actual. Encontrar un humano adecuado resultó inesperadamente difícil, no porque eran escasas, la galaxia se comprometió con ellos, pero eran ruidosos sin gracia. Y lo más condenablemente predecibles KR no necesitaba un soldado fácilmente encajado en Xi'an, disciplina que necesitaba lo opuesto a un huracán dado forma humanoide. Su búsqueda lo llevó a un sucio mundo atrasado, una colmena de escoria perfecta para esconderse a plena vista en una sombría cantina en medio del hedor a sudor y estimulantes baratos. Encontró su huracán. El humano conocido solo como Jake estaba perdiendo un juego de cartas, amañado con una llamada hada espectacular, su indignación. Las maldiciones lanzadas con pasión y creatividad inesperada eran una sinfonía comparada con la guarida monótona del bar. Incluso cuando matones, armados, se acercaban, Jake tenía una sonrisa burlona. No de miedo, sino de un depredador, evaluando a su presa. La pelea que estalló fue menos una lucha, más una fuerza de la naturaleza. Jake se movió sin gracia. Todos los miembros agitados y golpes de tiempo incorrectos, pero era diabólicamente efectivo, mesas volcadas, botellas rotas, y los matones terminaron en una pila quejumbrosa en el suelo. Era feo, desordenado e innegablemente brillante. KRC salió de las sombras, el contraste entre la precisión xiana y el caos. Jake dejó a su paso a Stark, como la noche-día, interesado en una oferta de trabajo, dijo con voz áspera. Jake parpadeó y luego estalló en risas, venciéndome un amigo de chatarra. Míralo más de cerca. No hay un solo trabajo en cibernética en mí. KRX ignoró el trabajo, no ese tipo de trabajo. Y el pago hizo un gesto a los matones inconscientes. Vamos a vencer lo que sea que estés haciendo. Aquí un destello de interés cruzó la cara de Jake. Estafando a esos idiotas. Solo necesita aprender a contar cartas mejor, resopló indignado, y luego hizo una pausa, esperando de qué tipo de trabajo estamos hablando, porque no soy mucho para su mirada. Recorrió los restos de la pelea, y sonriendo bien sutilmente, un temblor amenazó con apoderarse de la mano de Keakis, pero la obligó a seguir así este torbellino imprudente de un humano. Podría ser precisamente lo que necesitaba. Aprenderás, que dijo con voz áspera, si sobrevives. La sonrisa de Jake se ensanchó en esa sórdida cantina, con el hedor del fracaso aferrado a KRX. Una apuesta peligrosa apareció en existencia. KRX, el asesino más letal de la galaxia, no solo estaba buscando una forma de recuperar su antigua gloria junto a este humano improbable, estaba buscando una forma de evolucionar. Solo esperaba que no murieran ambos en el proceso de supervivencia. Jake repitió cargando la cabeza y luego, como si decidiera que esto no era una preocupación real, se encogió de hombros. De acuerdo, veterano, póngame este trabajo, solo. Recuerda que trabajo por créditos, no promesas. La flagrante falta de respeto normalmente habría merecido una rápida lección letal, pero KRX lo encontró extrañamente vigorizante.
El aprendizaje que había dicho ignorando la opresión desconocido en su garganta, comienza.